buscar en sus Biblias, en Marcos capítulo 12, los versos del 13 al 17. Marcos capítulo 12, del 13 al 17. Dice la palabra del Señor: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que lo sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la bendición de poder tenerla y estudiarla en esta noche. Suplicamos que tu Espíritu nos guíe, Señor, a comprender las verdades que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, el estudio de esta noche lo hemos titulado Hipocresía religiosa, continuando con el tema o con el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, en esta ocasión donde leímos los versos del 13 al 17. Bueno, la entrada de Jesús en Jerusalén demostró su popularidad sin precedentes, por lo cual antes de que sus enemigos pudieran matarle, tenían primero la tarea de lograr poner al pueblo en su contra. Y en una impresionante muestra de ingeniosa maldad, lograron en pocos días manipular un cambio total de actitud del pueblo hacia el Señor Jesucristo. La misma multitud de la Pascua que había gritado o había aceptado con mucho entusiasmo a Jesús como el Mesías, luego estarían gritando: crucifícale, crucifícale. Un ejemplo de cuán voluble puede llegar a ser la voluntad humana y cuán necio depender de la opinión pública, ¿verdad? Descansar en el reconocimiento de los hombres, algo que Jesús nunca hizo, ¿no? Y a fin de causar la muerte del Señor, no solamente los líderes religiosos judíos, no solo tenían que poner al pueblo en su contra, sino que también lograr persuadir a los romanos para que llevaran adelante su ejecución. Y con el objetivo de lograr ambas cosas, el Sanedrín montó 3 trampas contra Jesús. En este pasaje que vamos a estudiar en esta noche se encuentra la primera de estas 3 trampas. Y al hacerlo, estos gobernantes de Israel estaban revelando quién eran en realidad los siniestros de sus pecados de engaño que lo dominaban, que incluía el odio, el orgullo, la adulación, el engaño, pero sobre todo una consumada hipocresía. Y 3 aspectos de esta hipocresía religiosa se destacan en este pasaje que vamos a estudiar en la noche de hoy. En primer lugar, los hipócritas religiosos hacen torpes alianzas contra la verdad. En segundo lugar, los hipócritas religiosos dirán cualquier cosa con tal de salirse con la suya. Y en tercer lugar, los hipócritas religiosos pretenderán buscar fielmente la verdad. Y esto es precisamente lo que hacen aquí en esta historia que hoy nos ocupa como reflexión. Primero, los hipócritas religiosos hacen torpes alianzas contra la verdad. En el verso 13 dice la Biblia: y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Bueno, ellos tenían una meta, tenían un objetivo. Era acabar con la verdad, atacar la verdad, destruir la verdad. Y Satanás
sabe cómo organizar sus agentes y muchos de esos agentes se manifiestan a través de las religiones falsas bajo su control. Y la historia registra alguna de estas alianzas impías. Por otra parte, la verdad no puede aliarse con el error. Bueno, Jesús es la verdad encarnada. El diablo es la mentira, es el padre de mentira. Después de intrigar para eliminar a Jesús, como podemos ver en Mateo 22:15, si alguien puede leerlo, Mateo 22:15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. O sea, estaban fraguando un plan, tenían un objetivo, habían estado intrigando cómo eliminar al Señor. Y después de enviar, como dice Lucas en el capítulo 20, en el verso 20, enviar espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra. Después de esto, el Sanedrín organiza su primera maquinación y está relatada en el verso que acabamos de leer de Mateo 12:13, que dice: le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. La expresión griega que en nuestras Biblias en español se traduce sorprendiesen, se refiere a un cazador que captura a un animal o a un pescador que atrapa un pez. Estos hombres se hicieron pasar como emisarios, como agentes del Dios vivo y verdadero. Representaban o aparentaban ser administradores de la verdad divina, aparentaban ser fieles pastores de Israel, mientras estaban tratando de darle muerte al Hijo de Dios, al Mesías. Estaban tratando de cazar al Señor en una trampa o de pescarle en una palabra equivocada. Ahora, lo que ellos estaban ignorando deliberadamente era que se trataba del Hijo de Dios y que contra Dios no es posible luchar y menos vencer. Aquí la alianza está representada por los fariseos y los herodianos. Y es curioso porque esto era lo que pasaba también con los escribas y fariseos. Estos eran antagonistas ideológicos. Eran personas con prácticas totalmente opuestas, tanto en su vida religiosa como en su vida política. Sin embargo, en este caso los encontramos juntos a pesar de las diferencias. El odio que sentían contra Jesús era más grande que las diferencias que ellos pudieran tener. Los fariseos odiaban a los herodianos. Sabían que estos, sin embargo, podían ser útiles en su propósito perverso de eliminar a Jesús y estaban dispuestos a usarlos. Y queriendo deshacerse de Jesús, debido a las críticas devastadoras que él les hacía de sus prácticas, de su teología aberrante, de sus vidas hipócritas y falsas, ellos sabían que los romanos no lo ejecutarían a causa de una cuestión teológica con sus compañeros judíos. Por eso querían forzar a Jesús a que hiciera una declaración provocadora delante de los herodianos. Ellos entonces se encargarían de informar a los agentes de Roma, Herodes y Pilato. Y si lograban manejar bien la estrategia, los romanos, que ya estaban alerta a cualquier señal de rebelión, podían morder el cebo, arrestarle y ejecutarle como una amenaza al poder de Roma.
Por eso es que los fariseos y los herodianos estaban unidos. Repito, hipócritas religiosos haciendo torpes alianzas contra la verdad. Pero esa no es la única manifestación. La segunda característica de estos hipócritas religiosos es que dirán cualquier cosa para salirse con la suya. O sea, no tienen absolutamente ninguna integridad en sus valores o en convicciones. Lograr sus propósitos perversos es más grande que cualquier convicción, que cualquier principio que ellos puedan tener. Vamos a leer ahora en el verso 14, la primera parte que dice: viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Bueno, esto que ellos estaban diciendo era verdad. Ahora, la pregunta es, ¿lo creían? Era verdad en cuanto a Jesús, pero ¿creían ellos lo que estaban diciendo? No, eso no era más que una expresión de la hipocresía que llenaba el corazón de estos hombres. A menudo los falsos religiosos recurren a la adulación como una estratagema para lograr sus planes. Las sectas que niegan la verdad acerca del Señor Jesús afirman amarle y honrarle. Los miembros de esta delegación, enviada por el concilio, se acercaron a Jesús y con adulación se dirigen a él. ¿Cómo? ¿Qué título emplean? Maestro, un término de honor reservado solo para los rabinos. Y aquí vuelve la pregunta: ¿creían ellos realmente que Jesús era un maestro? No, no lo creían. Así que debió haber sido difícil para ellos dirigirse a Jesús con un título tan honorable, sobre todo porque en el corazón de cada uno de ellos estaba el odio y el desprecio contra la doctrina que Jesús había enseñado. Dice: sabemos que eres hombre veraz. Otra mentira. Bueno, no era mentira. Realmente Jesús es la verdad misma. Pero dicho por ellos era una falsedad que no creían. Sabemos que eres hombre veraz, le dijeron. Bueno, Lucas incluso relata que añadieron, ¿qué dice Lucas 20:21? Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Tremendo. Sabemos que dices y enseñas rectamente. Miren hasta dónde son capaces de llegar los hipócritas religiosos. La palabra que emplean aquí, ortos, se deriva de la palabra castellana ortodoxia. Estás enseñando la verdad, la estás enseñando correctamente. Sabemos que ellos no creían que Jesús enseñaba rectamente y que hablaba la verdad. Si ellos hubiesen creído lo que estaban diciendo, no estarían tendiéndole una trampa al Señor. Le habrían creído, habrían entregado sus vidas al Salvador. La realidad es que ellos le veían totalmente diferente: un engañador, un mentiroso, un farsante, alguien que había que callar y hacerlo sin importar las consecuencias, sin importar que tuvieran que llegar al extremo
de asesinarle. Ahora, esta adulación tenía propósitos muy perversos, al menos dos que voy a mencionar. Primero, fingían identificarse con gente que en su mayor parte sí creían que Jesús enseñaba la verdad. Ellos querían convencer al pueblo de que ellos también estaban dentro de los verdaderos buscadores de la verdad, que ellos también estaban sinceramente buscando la verdad. Segundo, y más importante, pensaron en su ignorancia que podían lograr inflar el orgullo del Señor con la esperanza de que eso evitara que esquivara la pregunta que ellos estaban a punto de hacerle, pero no se percataron con quién estaban tratando. Las tentaciones nunca llegaron a Jesús para hacerle pecar. O sea, llegaron a Él para demostrar que no podía pecar. No es que Jesús pudiera caer. Cuando el diablo se le aparece en Mateo capítulo 4 para tentarle, probablemente creía y todavía quizás cree que puede destruir al Hijo de Dios y hacerle caer. Pensó en aquel momento que podía hacerle caer, pero aquellas tentaciones tenían el propósito de demostrar que Él no podía pecar, que Él era realmente quien decía ser el Hijo de Dios, el Mesías. Tenía facultad, poder para hacer las cosas que el diablo le pedía, sí. Sí, lánzate del pináculo para que los ángeles te protejan, adórame. Pero no estaba dispuesto a hacerlo. En realidad, siendo Dios, no podía hacerlo. No podía hacerlo. Y aquí nuevamente querían hacerle caer en esta trampa de inflar el orgullo del Señor con la esperanza de que esto evitara que esquivara la pregunta que ellos estaban a punto de hacerle. Pero no habían terminado de adular a Jesús. No solo afirmaron que Él era veraz, también expresaron que no se cuidaba de nadie. O sea, decía lo que realmente quería decir. No tenía la intención de adular a otros como ellos estaban haciendo con Él. No le preocupaba a los hipócritas y engañadores. El planteamiento de ellos era que Cristo estaba tan comprometido con la verdad que no se equivocaba ni cambiaba su mensaje basándose en lo que otros pudieran pensar, opiniones humanas o en consecuencias negativas. Es más, le dicen, no miras la apariencia de los hombres. Con gran descaro reforzaron su adulación anterior de que Jesús era veraz, que afirmaba que con verdad enseñaba el camino de Dios. Todo eso que dijeron era cierto, repito, pero ellos mismos no creían ninguna de sus propias palabras. Fíjense hasta dónde pueden llegar los hipócritas religiosos para lograr su engaño con falsas alabanzas. Irónicamente, Jesús no tardaría en demostrar su negativa imparcial de cuidarse de cualquier persona al emitir una denuncia mordaz y un juicio sobre estos mismos hombres y de aquellos que le habían enviado. Más adelante, bueno, no en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, durante 36 versículos, podemos leer todas las acusaciones que Jesús presenta contra estos hipócritas. Las palabras más fuertes que Jesús dice en la Biblia, las dice contra la hipocresía religiosa de la cual formaban parte estos hombres que trataron de hacerle caer en una trampa. Repito, la primera característica de los hipócritas religiosos es que hacen torpes alianzas contra la verdad. Segundo, dirán cualquier cosa para salirse con la suya.
Y tercero, pretenden falsamente buscar la verdad. Ahora quiero que examinemos la segunda parte del verso 14 que dice, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Luego, dice el verso 15, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Bueno, creyendo que habían atraído al pueblo y a Jesús al engaño, pensando que ya habían logrado prácticamente su objetivo, se lanzan con la etapa final de la trampa. Después de la adulación y todo lo demás, viene una pregunta que estaba, una pregunta de fingida sinceridad. A aquel que habían estado adulando y considerando un maestro que hablaba la verdad, que no se cuidaba de nadie, y entonces le preguntan, ¿es lícito? O sea, cuando preguntan si es lícito, están preguntando, ¿está permitido, según la ley, dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Es lo que expliqué al principio. La intención era que Jesús hiciera una declaración de índole, digamos, política, para que los romanos lo pudieran quitar del medio. Estaban intentando desacreditarlo públicamente, colocarlo en un dilema ineludible. Ellos esperaban que Jesús tuviera que contestar que los judíos no tenían que pagar el impuesto, porque hacerlo sería violar la ley de Dios. ¿Por qué? Bueno, ellos pagaban impuestos a Roma, una Roma idólatra. No lo hacían por elección. Pagaban estos impuestos porque estaban obligados a pagar estos impuestos. Entonces, en el corazón de todo judío lo que había era un odio intenso hacia Roma y todo lo que representaba. Ellos aborrecían a Roma, aborrecían su presencia invasora en la tierra judía. Ellos creían que la tierra de Israel y todo lo que en ella pertenecía o lo que en ella había pertenecía a Dios. Odiaban dar cualquier cosa a ídolos paganos cuya presencia estaba profanando la tierra de Dios. Esa era la mentalidad judía. Y fíjense qué pregunta tan diseñada para crearle un problema al Señor. En este momento el enfoque del relato cambia de las taimadas manipulaciones del Sanedrín a la sabiduría y el conocimiento infinito de nuestro Señor Jesucristo. Como he dicho, ellos se olvidaron de que estaban luchando contra Dios. La Biblia dice del Señor en Juan capítulo 2, verso 25, que Él sabe lo que hay en el hombre. Él sabe lo que hay en el hombre. Y aquí dice que, sabiendo lo que hay en el hombre, también fue capaz de percibir la hipocresía de ellos. Dios puede mirar donde nosotros no podemos mirar. Él no solo sabe lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Él escudriña la mente y el corazón. Lucas, en el capítulo 20, verso 23, dice que él comprendió la astucia de ellos. Mateo, capítulo 22, verso 18, dice que él conoció la malicia de ellos. No lo pudieron engañar. Nunca vamos a engañar a Dios. Somos nosotros los que nos engañamos creyendo que podemos engañarle.
En consecuencia, Jesús le dice, ¿por qué me tentáis? Marcos o Mateo, en el capítulo 22, verso 18, Mateo 22, 18, se añade una palabra, es la palabra hipócritas. ¿Por qué me tentáis, hipócrita? Como ya se indicó, la delegación no se acercó a Jesús en busca de una respuesta a una pregunta sincera. Ellos no estaban buscando la verdad. Estaban tratando de hacerle caer en una trampa para ejecutarle. Pero es maravilloso ver cómo el Señor se sale de esta trampa. Como Él y solo Él podía hacerlo. Demostrando que no era un simple ser humano, sino Dios mismo. Y la respuesta del Señor es sencilla y profunda. ¿Qué les dice? Tráiganme una moneda para que la vea. Bueno, me imagino que esto pudo haber tardado un poquito en haber encontrado una moneda, porque la mayoría de los judíos se negaban a cargar con ellas. Una moneda de un denario era la plata acuñada bajo la autoridad del emperador y equivalía a un día de salario para un soldado romano o un trabajador común y corriente. Un denario de la época de Jesús probablemente llevaba inscrito, grabada, la imagen de Tiberio César, quien al haber sido el adoptivo hijo del emperador Augusto, era reconocido como hijo de un dios. Por tanto, los judíos consideraban las monedas como ídolos en miniatura y portarlas era una clara violación del mandamiento, del segundo mandamiento de Éxodo 24. Pero bueno, tenían que encontrar una moneda, era necesario traerle la moneda al Señor para lograr su objetivo. Finalmente localizan una moneda y se le traen. Sin duda esperando que Él la condenara. Y al condenarla, estaría por extensión condenando al Dios falso César. Al Dios falso César. Y declarara que la ley del Dios vivo, del Dios verdadero, prohíbe pagarle tributo. Ahora, ¿qué sucedería si Jesús respondía de esta manera? Bueno, de inmediato los herodianos saldrían a acusarle ante Pilato. El gobernador no tendría más alternativa que mandar a arrestar a Jesús. Entonces estarían desacreditándolo ante los ojos de la población judía. Según se indicó anteriormente, el pueblo esperaba que el Mesías fuera alguien que los liberara totalmente del yugo de los romanos y no alguien que fuera arrestado, que fuera capturado por ellos. Sin embargo, la réplica inesperada del Señor deshizo totalmente todas sus expectativas perversas. Ahí están las clásicas palabras: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es una declaración trascendental. Sin embargo, no debe ser eclipsada por su simplicidad, ¿verdad? Jesús enseña claramente, preste atención, si usted ha estado pensando de otra manera, aquí Jesús enseña claramente que pagar impuestos a un gobierno secular es una obligación. El verbo traducido dad se refiere a devolver algo que se debe. Imagínense, si Jesús enseña esto o enseñó esto en aquellas circunstancias, ¿cuánto más nosotros viviendo en una democracia, verdad? La Biblia enseña que el gobierno es una institución de Dios. ¿Qué dice Romanos 13 del 1 al 7? Romanos 13 del 1 al 7.
pagad. Aquí, más claro, ni el agua. Pedro escribió acerca de esta misma verdad en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, del 13 al 15. Primera de Pedro 2, del 13 al 15, si alguien puede leerlo. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Bueno, aquí nuevamente dice por causa del Señor. O sea, debemos respetar las autoridades, someternos a ellas. Ya he explicado en otras ocasiones que esto tiene límites, ¿verdad? Y uno de estos límites es cuando las autoridades nos están pidiendo algo en contra de nuestra fe, nos están o está tratando de impedir que nosotros adoremos a Dios o dejemos de hacer algo, ¿cómo se llama? Para la obediencia al Señor. Someterse al gobierno también implica orar por quienes están en posición de autoridad, tal como Pablo escribió a Timoteo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, 1 y 2. Primera Timoteo 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, esto no significa que todos los gobernantes estén reflejando el nombre de Dios y haciendo la voluntad de Dios. No. En ninguna manera. Es más, yo diría que históricamente los gobiernos impíos no han tomado en cuenta a Dios, pero eso no cambia el hecho de que Dios permite que estén ahí por alguna razón y que los cristianos tenemos la responsabilidad de respetar a los gobiernos y, dice la Biblia, pagar impuestos. Ahora, dad a César lo que es de César, es importante. Pero de mucha mayor importancia que dar a César es dar a Dios lo que es de Dios. A veces no sabemos el texto y lo que solemos citar solo es la primera parte. Dad a César lo que es de César. Sí, pero también dice, dad a Dios lo que es de Dios. Los líderes judíos se oponían a dar al César lo que se debía, pero muchísimo peor es que no prestaran atención a dar lo que le correspondía a Dios. El ejemplo más inmediato y evidente de esto era que negaran al mismo Hijo de Dios, que se negaran a honrarlo, al Señor Jesucristo, a quien se le debe toda la honra. Honrarlo a Él es honrar a Dios. Todas las personas deben obediencia al más grande mandamiento, amar a Dios en primer lugar. El denario pertenecía al César, llevaba su imagen. Los seres humanos le pertenecemos a Dios, llevamos su imagen, hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. La moneda se puede dar al César en obediencia a una ley temporal, pero la obediencia y la honra se debe dar a Dios a la luz de la ley divina. Y cuando hay que elegir entre el César y Dios, es menester obedecer a Dios antes que al César. Ahora es curioso que estas enseñanzas se hayan originado en aquellos tiempos, donde los gobiernos eran imperios, tiranías. He escuchado cristianos cuestionar que si los cristianos deben someterse a una dictadura o no, si la fe cristiana se puede vivir en una dictadura o no. Estos mandatos no excluyen ningún tipo de gobierno. Algunos son más legítimos, otros ilegítimos, pero los cristianos estamos llamados a vivir nuestra fe en cualquier sistema y en cualquier ideología. Es innegable que no se vive la fe lo mismo en una democracia
Por ejemplo, como aquí, que tenemos la libertad para reunirnos, para predicar la palabra, o como en China, un país que persigue y reprime a los cristianos, viola sus derechos y sus libertades, pero no por eso los cristianos dejan de vivir su fe. Que allá cueste más ser cristiano, que el precio de la obediencia lleve a algunos a las cárceles, tengan que experimentar persecución. Bueno, eso está registrado en la Biblia. Cuando la naciente iglesia comenzó, los cristianos eran perseguidos. Y en muchos lugares del mundo, los cristianos son perseguidos y asesinados. Hay un precio por obedecer. Y nunca será una opción para nosotros tomar las armas y decir nos vamos a rebelar contra un gobierno, porque no vamos a encontrar justificación en la Biblia para eso. Si algunos tuvieron justificación en un momento para hacerlo humanamente, fue en los tiempos del Nuevo Testamento. Los cristianos, los discípulos que Jesús llamó, la naciente iglesia en el libro de los Hechos. Y yo no encuentro en ninguna parte que Jesús haya estado alentando una revolución armada. Siempre enseñó que su reino no era de este mundo y que el evangelio, la verdad del evangelio es nuestra prioridad. El cristianismo produce un impacto en la sociedad humana, sin lugar a dudas. ¿Cómo? Obedeciendo la gran comisión. Porque cuando la gente oye el evangelio, se arrepiente y cree, sus vidas son transformadas y esto produce un impacto social. Las relaciones de esas personas van a ser diferentes. Es una gran necedad querer cambiar al mundo, la sociedad, sin cambiar al hombre, sin cambiar el corazón del hombre. Y algunos pierden esto de vista, se desenfocan y usted se los encuentra corriendo detrás de líderes humanos, poniendo sus esperanzas en líderes humanos. Hermanos, eso no lo encontramos en la Biblia, en ninguna parte. Lo que encontramos eran hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios enfocados en una misión: llevar el evangelio, predicarle a toda criatura. Él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, sin importar la ideología política que tenga alguien, sin importar la religión que esté abrazando. Vayan, prediquen el evangelio. En los tiempos de Pablo, por ejemplo, había muchos problemas sociales. Uno de ellos era la esclavitud. Y nunca yo veo en las cartas que Pablo anime a sus oyentes, a sus destinatarios, rebélense contra sus amos. No. Es más, les dice que sométanse y no le obedezcan solo para agradar al ojo, sino como para el Señor. Y uno puede decir sin discernimiento y en ignorancia, oh, Pablo estaba a favor de la esclavitud. No, es que él sabía que el evangelio tiene poder para producir cualquier cambio en la sociedad, porque trata con el principal problema que tiene la sociedad humana, que es el pecado. Las soluciones al problema humano no van a venir de afuera, no van a venir de ideologías, no de reformas sociales, no van a venir. Tienen que venir del cielo mismo, de Dios mismo, del evangelio mismo. Porque vuelvo a decir, trata con el problema que tienen los hombres. El Señor da un nuevo corazón a cada individuo, le hace una nueva criatura. Nunca vamos a llegar a vivir un reino en la tierra perfecto, porque no hay paz para los impíos, dice la Biblia. Separado de Dios, el hombre no va a lograr establecer un paraíso terrenal. Lo tuvimos al principio y lo perdimos a consecuencia del pecado.
lo más parecido al paraíso que habla la Biblia es la era dorada del milenio, cuando Cristo estará reinando sobre un mundo transformado y reinará físicamente sobre este mundo por un periodo de 1000 años, Apocalipsis capítulo 20. Pero aún en ese periodo de esplendor, en esa edad dorada, si usted lee el libro de Apocalipsis, va a concluir con una rebelión al final, donde los enemigos del Señor serán destruidos y entonces tendremos cielo nuevo y tierra nueva. Así que todo intento que haga el hombre por establecer un mundo perfecto separado de Dios va a ser ineficaz, porque las cosas no están bien y las cosas no van a mejorar. César tiene su área y está el área de Dios. Ahora sabemos que son reinos distintos, pero tristemente a veces el César cruza la línea y se mete en el reino de Dios. Y es entonces cuando los cristianos tenemos que decir, nuestra responsabilidad es obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa que el gobierno se le ocurra mañana decir, bueno, ahora sí, el matrimonio puede ser entre cualquiera. 2 hombres, 2 mujeres, vamos a redefinirla. Y es increíble cómo el gobierno se mete en esto. La cuestión del aborto. ¿Cómo se mete en esto? Bueno, me imagino que un gobierno debería regular que haya derechos, los derechos de todos los ciudadanos se respeten. Pero cuando un gobierno coge los impuestos que uno paga para estas cosas, y ya sé lo que alguno estará pensando. Lo mismo que estaba hablando. Entonces, ¿debo seguir pagando impuestos? Sí. Porque lo que el gobierno haga con tus impuestos es su responsabilidad. ¿Para qué ustedes creen que cogían los impuestos que pagaban los judíos? Para sostener al Imperio Romano. Uno de los imperios más pervertidos en la historia. O sea que si Jesús hubiera condenado esto, hubiera sido una buena oportunidad en este momento hacerlo y no lo hizo. No lo hizo. El intento inicial del Sanedrín por seducir a Jesús a caer en la trampa que le tendieran fracasó de manera estrepitosa. Pero aunque se maravillaron de él debido a la profunda sabiduría y sobre todo porque las cosas no salieron como ellos esperaban, se sorprendieron, no tuvieron la intención de reevaluar su conducta y arrepentirse. Al contrario, ¿qué dice Lucas 20:26? Si alguien puede leerlo. Lucas 20:26. No pudieron responderle palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Callaron, se fueron derrotados de nuevo. ¿Qué dice Mateo 22:22? Bueno, hermano, como hemos estado hablando de la hipocresía, quiero resumir este estudio dejando bien establecido que Dios rechaza la hipocresía religiosa. Aquí lo vemos cómo el Señor condenó a estas personas. Y eso de intentar ser lo que uno es, la Biblia enérgica y consistentemente lo condena. El Señor lamentó la hipocresía de su pueblo por boca del antiguo profeta Isaías. ¿Qué dice Isaías 29:13? Si alguien puede leerlo. Isaías 29:13. Dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El Señor no ha cambiado, hermanos. Nuestro Dios sigue siendo el mismo y sigue pensando lo mismo sobre este tema. Estas palabras fueron proclamadas hace varios miles de años. A Dios le agrada la autenticidad y cuando nosotros andamos en esa autenticidad, sobre todo cuando decimos que creemos en Él, que le amamos,
Alguien una vez ofreció esta definición de un cristiano. Dijo, un cristiano es un hombre que se arrepiente el domingo por lo que hizo el sábado y lo volverá a hacer el lunes. Qué triste imagen de un cristiano. Y a menudo es muy cierta. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes de Roma con gran fervor, les exhorta: el amor sea sin fingimiento. Ustedes recuerdan el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan las palabras del Señor en Mateo? Que no hagamos las cosas para agradar a los hombres, porque lo único que vamos a tener es eso, el agrado de los hombres. Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo que cada pensamiento de nosotros, cuando cada pensamiento llega a nuestra mente. Y es un intento vano engañar a Dios, porque nunca, nunca lo vamos a engañar. Dice la Biblia que algunos dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. También advierte que algunos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es una descripción de una conducta hipócrita. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir una vida genuina, porque al final dice claramente la Biblia que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ese Dios que hemos dicho conocer, un día le veremos cara a cara y Él sabrá todo acerca de nosotros. Que Dios nos ayude a vivir de una manera auténtica nuestra fe. Que el Señor nos bendiga. No sé si habrá algún comentario, alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Dígame.